Sé que este canal es de computadores e impresoras, pero no podía dejar pasar por alto lo que me ocurrió con una lavadora ASEP que tengo por aquí. Pues he tenido muchos problemas con esta lavadora y pues hice un video que lo publiqué en Facebook para alertar pues de este producto que tiene muchas falencias. Entonces también quería publicarlo acá en el canal de YouTube. Así es que con el permiso de todos, me disculpan, pero pues quisiera alertar a las personas que de pronto quisieran comprar una lavadora y están pensando en comprar esta marca ASEP. Entonces pues ahí les dejo este video. Hola, buen día para todos, bienvenidos a este video donde les voy a indicar todas las cositas que yo encontré de malo de esta lavadora, sabiendo que tengo experiencia de haber utilizado una lavadora Samsung por aproximadamente 10 años y otra lavadora Caley, la cual utilicé por aproximadamente 8 años. La lavadora Samsung me tocó de venderla porque estaba con mi mamá y pues ella murió, entonces y yo tenía la Caley, y la Caley me duró 8 años porque decidí hacer un mantenimiento. Infortunadamente lo hice con la persona que no era adecuada y pues se dañó unas cosas y pues ya no quedó sirviendo, entonces por eso decidí comprar la lavadora ASEP, que es la que yo les acabé de indicar. Este video también contiene una historia que es donde pues yo les comento dónde compro la lavadora, las quejas que yo tuve con ASEP y que ASEP no quiso responder. Después tuve que hacer la respectiva diligencia del reclamo ante la SIC y la SIC de igual manera no me hizo caso. Todas esas cositas yo las voy a comentar en este video. Ante todo, lo primero que les voy a indicar es que cuando yo recibo la lavadora pues miro el manual y es ahí donde yo por primera vez me doy cuenta la manera de nivelar las lavadoras, que en este caso nos indica en su manual que el agua tiene que ir por la banda gris o plateada que está abajo. La llenamos con agua manualmente, el agua tiene que quedar en ese nivel para nosotros saber cómo nivelar el tambor, pues para que ella también tenga su uso normal. Entonces ahí es donde yo le agrego el agua y la nivelo normalmente pues con las perillitas que están debajo de la lavadora y ya la ubico normalmente pues para empezar a utilizarla. Entonces eso indica que esta lavadora, antes de yo indicarles todos estos problemas, ya está nivelada normalmente como se dice en el manual y como se debe hacer. Primero vamos que al encenderla no la podemos poner a andar tan rápidamente si estuviésemos de afán. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros conectamos el cable al toma y tenemos que esperar a que nos dé pantallazo el panel de información y ahí ya la podemos utilizar. Si nosotros la conectamos y de inmediatamente queremos darle el botón de encendido para empezar a utilizarla, pues se va a bloquear la lavadora y no va a obedecer a ninguna orden. Segundo punto negativo. En la parte derecha del panel aparece la opción de enjuague, que si nosotros colocamos único enjuague, la lavadora va a ser 2 enjuagues, no va a ser un único enjuague. Y si le damos 2 enjuagues, va a ser 3 enjuagues, no va a ser los 2 enjuagues. De todas maneras, con esto quiero informarles que si ustedes tienen esta lavadora, les recomiendo colocar 2 enjuagues para que haga 3, porque con eso es suficiente para que la lavadora se deshaga de todo el jabón. Si le colocamos único enjuague, ya sea jabón líquido o jabón en polvo, en esos 2 enjuagues que dice único, no va a poder deshacerse de todo el jabón. Tercer punto negativo. Usualmente hay personas que agregan la ropa y le piden a la lavadora que haga un uso automático de lavado, pero entonces les comento que en esta ocasión esta lavadora no pesa bien, no estoy muy seguro si lo debo decir así, pero agrega menos cantidad de agua de la que necesita. Por tanto, si nosotros agregamos ropa y le damos en el botón automático y agregamos digamos hasta la mitad del tanque, él siempre te va a colocar menos de agua. Por tanto, la solución es colocar el agua manualmente, no hay que confiarse del lavado automático de la lavadora. Cuarto punto desfavorable. Cuando nosotros agregamos la ropa y ya le estamos por darle la orden al lavado, esta lavadora lo que hace es primero hacer un centrifugado con velocidad media para que la ropa se abra y así poder agregar el jabón en la parte de abajo para que se empiece a llenar desde abajo. Entonces, esta lavadora cuando hace el medio centrifugado, antes de empezar a hacer el centrifugado,
hace un golpe seco. No sé de dónde proviene, pero es bien fuerte, que incluso yo a veces estar en la oficina y cuando de repente suena, y si estoy con clientes, los clientes voltean a mirar a ver qué fue lo que pasó, porque es un golpe fuerte y seco. No sé si tendrá algo que ver a largo plazo, pero les cuento que es muy fastidioso ese sonido que hace esa lavadora. Y después, cuando lógicamente está girando el tambor ahí y ya va a parar, les comento que frena bruscamente. Pues lo digo porque las otras lavadoras que yo tenía no lo hacían, iban girando lentamente, pero esta gira y después se detiene bruscamente. Han habido ocasiones que incluso se mueve la lavadora o se golpea el tambor por dentro en el momento que se detiene. Quinto punto desfavorable: cuando ya acaba de girar el tambor, como le decían, y se detiene bruscamente, va a empezar a salir el agua. Y les comento que en esta lavadora, con solamente el hecho de agregar el agua al tambor, hace un ruido también fuerte como un que también es súper fastidioso. Y pues es fastidioso porque no lo tiene así como tranquilo a uno. O sea, esta lavadora, si la tenemos en un patio, debemos dejarla por allá. Sexto punto, y uno de los más graves que me han parecido a mí. Resulta que esta lavadora tiene un agitador que, según el técnico que la vino a revisar, un técnico aparte, no el de ASEP, lógicamente él no va a hablar mal de ASEP, que analizamos todos estos puntos que yo estoy hablando, el agitador tiene un mal diseño. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque esta lavadora, cuando ya llegó la lavadora por primera vez a la casa, yo lo que hice fue llenarle de ropa, porque esa es la idea. Mi lavadora anterior era de 12.5 kilos por ahí, y esta lavadora es de 20 kilos. Lógicamente que la adquirí para lavar esos 20 kilos. Tengo entendido, o sé también por mi experiencia, que cuando nosotros queremos lavar al máximo del tambor, debemos colocarlo en el tambor, la parte metálica, un poquito más abajo, que el agua quede en la parte de encima y la ropa quede, como quien dice, en la parte de acá abajo. Entonces ahí hará un lavado normal, y esta era la idea para esta lavadora. Entonces cuando llega, yo la coloco y resulta que no lava esos 20 kilos, que cuando nosotros le colocamos esa carga, el agitador solamente mueve lo de abajo y lo que está encima lo mantiene arriba, lo hace dar vueltas arriba levemente, pero no jala la ropa hacia abajo como usualmente lo hacían las dos lavadoras que yo había tenido anteriormente. Entonces esta lavadora, la ropa que se queda arriba y no se hunde para nada, no se lava para nada y se queda solamente ahí dando vueltas en su eje. Este es el problema cuando se quiere lavar en lo más pesado de la lavadora. Ahora, esta lavadora tiene 4 niveles. Eso es en el máximo, que lo vamos a llamar cuarto nivel. Bueno, listo. También tiene el mínimo, que es el primer nivel, que tampoco lava bien porque el agitador, como se pueden dar cuenta, es un poquito subido aquí, así como una pirámide pequeña, y resulta que si tú le metes ropa, la ropa se va a quedar en esa parte y no la va a empezar a meter por los lados como usualmente lo hacían las dos lavadoras que yo tenía. La ropa se va a quedar ahí girando sobre su eje y no la va a hundir, no la va a lavar, e incluso hace centrifugado, vuelve la misma cosa y la va a mantener ahí. En el nivel bajo tampoco lava bien. ¿Por qué? Por lo mismo. El agitador tiene un mal diseño y la ropa se queda ahí. Incluso me pasó en una ocasión que coloqué una cobija pequeña y resulta que se llevó ahí la cobija en la parte del medio y se llevó dando vueltas sobre su eje y no la metió por los lados para nada. Y me ha pasado en varias ocasiones con ropa, de que la ropa se queda ahí en la parte del medio y no la hunde para nada. Incluso cuando pasan estas cosas, el jabón no lo alcanza a disolver. El jabón a veces se queda en la prenda que está ahí y como no la lava y hace el centrifugado y vuelve a lavar pero no la hunde, entonces el jabón se queda ahí y no es capaz de lavar bien, tanto que la ropa a veces sale con jabón.
y ahí la única opción es que medio lava en la parte media. Ahí es la única manera de utilizar esta lavadora que yo compré. No la puedo utilizar en mínimo, ni en bajo, ni en alto. Tengo que utilizarla en medio para que medio lave bien. Incluso en las otras lavadoras usualmente yo utilizaba jabón líquido y jabón en polvo. Siempre lo hacía, pues depende de lo que se requería. Y en esta lavadora no puedes utilizar jabón en polvo porque la lavadora no es capaz de disolver ese jabón. Por tanto, se debe utilizar solamente jabón líquido para que lo alcance a disolver. Siguiente problema que tiene que ver con un anterior. Cuando ya termina de hacer su ciclo, ya empieza a botar el agua. Eso lo hace perfectamente, no tiene ningún problema, el sonido es bien, todo normal. Cuando ya empieza el centrifugado en esta lavadora, el 90% de las ocasiones golpea el tambor con los lados, tanto que a veces hace mover la lavadora y tenemos que volver a colocarla donde estaba. Esa parte la hace bien después, o sea, termina bien el centrifugado, la ropa queda seca y en el momento que vuelve a terminar el centrifugado, que está dando vueltas el tanque, nuevamente para de una manera muy brusca, moviéndose la lavadora, y pues eso es una de las cosas que también no me gustan. No sé si será un problema a largo plazo. Vamos con el siguiente problema, que es el que más duro me ha dado a mí, comparándolo pues con las otras lavadoras que yo tuve. En este caso, esta lavadora tiene un atrapamotas fatal, que no funciona casi para nada. El 10% de las motas que se generan en el lavado quedan en el atrapamotas, el 90% en la ropa, porque tiene un sistema, así como lo ven, con estas cerdas. No sé por qué ha sacado este sistema, sabiendo que casi todos los modelos de otras marcas manejan el sistema de una malla, que es súper fácil de limpiar. Lo tenía en la Samsung, lo tenía en la Cali, pero en esta SEP vino con este sistema que no agarra las motas toda aparece en la ropa. Yo ya venía con la costumbre de que cuando terminaba de lavar en las otras lavadoras, simplemente era sacar y colgar, nada más. Pero en esta lavadora, pues como ya miré que tenía las motas, entonces la solución es sacudir fuertemente y así medio nos liberamos de algunas, porque lógicamente la ropa no sale totalmente seca y tampoco sale mojada, sale húmeda. Entonces la mota se queda en la ropa todavía pegada y no la podemos despegar sino hasta que se seque. Entonces nosotros debemos colocar la ropa en el tendedero, pero primero tenemos que sacudir esa ropa. Mucho cuidado que no vayan a cometer el error que yo cometí, fue sacudir así nomás. La mota me pegó en los ojos y todavía me dio más rabia. Entonces lo que hice fue con el tiempo es conseguirme unas gafas, me las coloco y con eso sacudo. Cuelgo, listo, pasa pues hasta que se seque, y después cuando ya está seca, estando seca, tenemos que nuevamente sacudirla, pero les aconsejo sacudirla afuera, en una parte donde sea abierto, porque si la sacudimos adentro se va a disparar un poco de pelusa donde nosotros estemos, que nuevamente tenemos que hacerlo con las gafas, y pues el piso se nos va a ensuciar con esa pelusa que no se alcanza a mirar bien porque pues es muy delgada. Y por último, para deshacernos del total de la pelusa, debemos conseguir un rodillo adherente, que lo conseguí por ahí en el Dollar City, pues ya viéndome en la necesidad, y con eso pues acabamos de quitar a toda la ropa, toda la mota que ha quedado ahí en la ropa y que no la pudo pues retener la lavadora con el atrapamotas o atrapapelusas, y así podemos retirar pues ya totalmente toda la pelusa. Otro problema que también conlleva al mismo atrapapelusas es que después de bastante tiempo estos churruscos, estos rodillos de cerdas se llenan lógicamente de las motas. Como les comentaba, de cada lavada el 10% se mete ahí. Entonces con la suma del 10% varias veces, más o menos en 4 meses
podemos encontrar estas cerdas como las están viendo en la pantalla, y pues ASEP nos dice que debemos retirarlas con un cepillo como lo indica en el manual. Ahí hay un cepillo como de dientes, y les comento que no es posible quitar esas motas, esa pelusa que se ha metido ahí en esas cerdas. No se puede quitarlas con un simple cepillo. Lo que debemos hacer es conseguir un cepillo bien fuerte de los de lavar ropa y empezar a quitar de la manera mostrada con harta fuerza, hacerle hasta poder retirarla toda. Lo que sí les comento es que para nosotros poder limpiar esas cerdas debemos invertir alrededor de unos 10 minutos raspando esas cerdas cuando se llenan de esta manera, y por tanto vamos a perder demasiado tiempo en este trabajo, sabiendo que para los otros modelos, por ejemplo los que yo tenía y otros que he conseguido por ahí, simplemente se demora unos 3 segundos en sacar las cerdas, como les voy a indicar en todos estos videos que he conseguido de varias marcas. Entonces, como se pudieron dar cuenta, la diferencia que es limpiar, mejor dicho, el atrapamotas de la lavadora ASEP y de las otras marcas, que es súper fácil. Otro de los problemas que logré encontrar es que cuando esta lavadora está haciendo el centrifugado y si de pronto la ropa quedó en un lado haciendo más peso y pues la lavadora empieza a golpearse fuertemente, porque por ejemplo la Cale cuando medio se golpeaba ya te avisaba, organizabas la ropa y listo. Y entonces cuando está más de un lado va a empezar a golpear durísimo de todos los lados, tanto así que la lavadora se va a correr de su posición. Y es ahí donde en estas ocasiones a veces esta lavadora se bloquea y no te da opción a nada, o sea, a organizar la ropa no la puedes organizar. En el manual dice que cuando queda la ropa de esta manera, lo que debes hacer es apagarla y volver a lavar, cosa que si estás en el último centrifugado y la lavadora se bloquea por ese motivo, pues te toca de apagarla, volverla a prender y empezar a lavar otra vez, y te toca de volver a lavar de nuevo y colocarle el único lavado o colocarle ya el centrifugado, organizar así, pero pues ya pierdes el lavado. ¿Qué tal que vayas haciendo un primer lavado? Entonces ahí esa parte también no me gustó para nada en esta lavadora. Estas anteriores fueron las que yo me pude dar cuenta, pero sin embargo para yo poder deducir todos los que les comenté tuve que llamar a un técnico, como ya les había comentado, y él fue el que me ayudó a deducir todos esos problemas. Y él adicionalmente me comentó un problema en ASEP que no lo tienen otras marcas, y es que cuando la tarjeta se daña en estas lavadoras ASEP, esa tarjeta no se puede reparar, se debe cambiar completa. Él me comentaba que hay otros modelos que sí se puede cambiar los componentes que estén dañados o que se hayan quemado de la lavadora, pero en esta no. En la ASEP me decía él que la única manera cuando se daña la tarjeta es cambiarla por completo, por tanto nos va a salir mucho más costoso. Bueno, esos son todos los aspectos negativos que he mirado de esta lavadora. Entre ellos los que más me han tocado fuertemente son el que no pudo lavar los 20 kilos, que esa era la idea, y lo del atrapamotas que me tiene es esclavo de esta lavadora. Ahora les voy a comentar la historia de por qué estoy haciendo este video y por qué tengo esta lavadora todavía. Eso lo tengo anotado en una parte donde más o menos en algunas ocasiones lo voy a ir leyendo para que ustedes se den cuenta qué ha pasado con todos estos problemas. Entonces, por ejemplo, esta lavadora la compré en al costo por un valor de 2.039.900 el día lunes 13 de junio de 2022. En ese tiempo, esta lavadora en dólares me costó $434, que al esperar unos días me llegó el sábado 18 de junio de 2022.
La trajo Coordinadora, que es una transportadora de acá de Colombia. Ese mismo día la instalé porque pues ya era fin de semana y la necesitaba con urgencia. Ustedes saben que cuando uno compra un electrodoméstico, la vaina es utilizarlo rápido, pues para darle uso ya, porque eso es lo que necesitamos. La saqué. Bueno, antes me leí el manual, que como les comentaba, ahí es donde miré yo la nivelación del agua, que me pareció excelente en esa parte del manual, porque yo nivelaba las lavadoras con un nivelador físico, el que viene con la gotica. Entonces esa parte me gustó ahí. Bueno, listo, la saqué, nivelé el agua y empecé a lavar. Resulta que en ese fin de semana lavé bastante cantidad de ropa y es ahí donde, primero que todo, ya me di cuenta que no lavaba los 20 kilos, porque esa era la idea, comprar la lavadora, porque tenía una de 12.2 más o menos kilos y necesitaba otra más grande. Entonces para eso la compré, la de 20 kilos, para poder utilizarla a su máxima capacidad. Entonces eso fue lo que hice, llenarle de ropa, tal, como les comento, la ropa un poquito más abajo del nivel del agua en máximo. Y listo, entonces ahí es donde me doy cuenta que la ropa no la agarra hacia abajo, la sostiene ahí arriba nomás sobre su eje, no la hunde, no la lava. Y como yo en ese tiempo tenía jabón en polvo, pues el jabón se quedó en la parte, la ropa que estaba en la parte de arriba se quedó con jabón, terminó su ciclo y total de que no la pudo lavar. Entonces me tocó de ayudarle con la mano hundiéndola, porque sí había espacio en el tambor para la ropa, sino que no lo utilizaba. Entonces me tocaba empuje hacia abajo, empuje hacia abajo. Entonces me tocó de ayudarle en ese fin de semana que la utilicé. Incluso pues a su primera lavada ya me di cuenta que cuando empecé a sacar la ropa, toda la ropa estaba con pelusa y todo eso. Entonces yo, a darme cuenta de esto, que no podía lavar bien la ropa, pensé que de pronto era debilidad de la lavadora, que no podía mover la ropa, y lo otro, que la pelusa toda salió en la ropa y esos sonidos, ese tac, eso que paraba bruscamente, todo eso me asustó. Entonces yo llamé al costo y al costo lo que hice fue programarme un servicio técnico con ASEP. Y yo también llamé a ASEP y les dije que estaba pasando eso. La pelusa no la estaba agarrando el atrapapelusas o atrapamotas. La solución de ellos que me dieron fue que yo debería haber separado, o que lo haga, separar la ropa, la que sí bota pelusa y la que no bota pelusa. Pero bueno, yo ya venía con la experiencia de dos marcas en el cual la verdad yo no tenía en cuenta eso. Yo simplemente agregaba la ropa, lógicamente que la ropa de color y la blanca, pues para que la de color no manche la blanca. En esas otras marcas yo la verdad nunca tuve que tener en cuenta de que si esta bota pelusa, que esta no bota pelusa, nada de eso. Simplemente agregaba la ropa, se lavaba y yo lo que hacía era sacar y colgar, sacar y colgar. En cambio en esta marca salía toda la pelusa en la ropa y, como les comento, cometí el error de al principio de darme cuenta de la pelusa, sacudir, me pegó en los ojos esa pelusa y todavía me hizo dar más rabia. Entonces ahí es donde yo ya opté por comprar unas gafitas transparentes y con esa últimamente es que yo sacudo la ropa después de haber lavado. Y después, cuando se seca, me toca salir a la calle porque acá no tenemos un espacio abierto, y sacudir la ropa afuera también. Eso era lo que hacía al principio. Pero entonces de igual manera la pelusa quedaba ahí en la ropa. Entonces esa fue la solución que ellos me dieron, que pues no sirvió. Y yo le dije, no, pues eso no sirve así. Debería atrapar la pelusa y el atrapapelusa sale limpio. Toda la mota sale en la ropa y acá sale con una que otrica. Entonces yo le dije, no, así no es. Entonces me dijeron que también que me iban a programar una visita del técnico. Y por otro lado también me acuerdo que los señores de Alcosto también me pareció como una cosa como rara, se puede decir, por no decirle tontería, es que en el momento de que pasan estas cosas, yo me sentí como si el producto no funcionara y quería devolverlo, la verdad. Entonces yo le dije al costo, yo necesito el dinero para comprarme otra, porque yo quería comprarme una Cali, pero ahí la embarré pues intentando con esa marca ASEP, y más que todo me fui por la marca ASEP porque por la vaina del consumo energético, que me pareció que fue el mejor. Pero ahora ya me doy cuenta que el consumo energético es mejor porque no hace bien su trabajo. Entonces al costo lo que me dijo es de que si yo todavía la tenía empacada, que así sí la podía devolver. Entonces yo le dije, no,
yo ya la saqué, ya la utilicé y por eso me di cuenta de todos estos problemas que yo les estoy comentando. Y ellos me dicen que no, que así no, que si yo lo hubiera dejado dentro del empaque, que entonces así sí me la recibían. Pero yo, ¿cómo voy a saber de que un producto te va a salir malo si no lo has destapado todavía? Entonces, costo, ¿qué pasó ahí? Bueno, y después de un tiempo, pues ya el 5 de julio de 2022 llega ya el técnico a hacer la revisión de la lavadora. Entonces yo le comento todo lo malo que había encontrado en esa semana y pues en los días que habían pasado. Entonces él ya me mira la lavadora, tal, toma el dato, llena un formulario tal de que yo estoy inconforme con el producto y que lo que yo quería era la devolución del dinero y que se lleve su producto a CEP, devolvérselo a ellos. Entonces él llena ese formulario y simplemente se va. No pasa nada, no la ensayamos ni nada, simplemente tomó datos y se fue y ya. Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué toca de hacer? Esperé unos días, no pasó nada y nuevamente llamo al costo y le digo, miren, ya vino el técnico tal, ya revisamos, pero no me dio ninguna solución. Entonces me dice, bueno, y entonces si no le dieron una solución, entonces le vamos a programar otra visita. Y yo, bueno, le dije, prográmela, aunque sigo teniendo los mismos problemas. Entonces él me programa esa visita y ya el 4 de agosto del 2022 nuevamente llega el técnico a mirar los problemas y en esta ocasión sí ya él llega y pues me dice que hagamos un lavado completo del tambor. Incluso ya como había pasado más días, ya le expliqué otros problemas que había encontrado, que esos sonidos fuertes, que el tambor paraba bruscamente, bueno, y entre otras cosas que ya le había dicho a él. Entonces dijo, no, coja ropa nueva, dijo, agregue a la lavadora. Él no me dijo que si tenía que separar ropas con motas, que si no tenía motas, nada de eso. Me dijo, agréguele nomás al tambor, a la lavadora, llénelo hasta la parte. Él mismo también lo hicimos juntos para que él se diera cuenta que yo no estaba excediendo tampoco la carga de la lavadora y lo pusimos a lavar. Y conforme yo le había dicho, pasó lo que les comentaba, que se llevó ahí girando sobre su eje, la ropa no se hundió y yo le comentaba a él que mire que no la hundía, que no la lavaba y él me dijo, espérese que la mete y nunca la metió. Incluso él grabó un video de esa parte, me imagino que para enviarlo para estos señores de ACEP, para los duros. Y por último, pues cuando ya acaba de lavar la lavadora, empezamos a sacar la ropa y él mismo se da cuenta de que ahí está la pelusa y él le toma fotos con un celular, un Xiaomi Redmi Note 9, que según las características de cámara, este equipo tiene 4 cámaras. Su cámara principal es de 48 megapíxeles, tiene un gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y una de profundidad de 2 megapíxeles. ¿Por qué lo supe eso? Porque en las evidencias que después me mandaban está el nombre del celular y por eso lo busqué para ver qué tipo de cámara tenía, para ver si él alcanzaba a detallar bien. Pues ya le voy a comentar otra cosa que pasó después. Entonces él toma evidencia de todas esas cosas, incluso también ahí es donde yo le digo, mire, saque la atrapamotas, ¿cómo se supone que debo limpiarlas? Y él únicamente cogió así, se sonrió y la volvió a instalar porque ya él también se dio cuenta que en realidad estaba botando motas en la ropa, que no retenía el atrapamotas la pelusa y que pues no lavaba bien y era difícil de limpiar. Entonces todo eso él también se dio cuenta y dijo, bueno, yo voy a mandar toda esta información a los duros de ACEP y pues que tocaba esperar. Ahí es donde siempre se demoraron un poquito y el técnico, o mejor dicho, el asesor de al costo me estuvo llamando varias veces, que si ya se había comunicado ACEP conmigo, varias veces me preguntaba y yo le decía que todavía no, que todavía no. Ya lo último ya me llamó el señor de Alcosto el 19 de agosto del 2022 y ya me dice que a él ya le dieron el reporte de esa revisión que me habían hecho a mí. Entonces él ya me dice, ya la tengo, deme su correo para yo podérsela enviar. Le doy el correo y listo, recibo el correo que él me ha enviado, donde infortunadamente pues me dicen que no aplica ninguna garantía y que el producto está en buenas condiciones. O sea, el producto está no con un defecto de fábrica, sino que esa lavadora es así. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si es así, entonces, ¿por qué la venden? Entonces, bueno, yo leo ese correo y es algo que también a ustedes les voy a mostrar en la pantalla,
qué fue lo que ellos me enviaron para que se den cuenta cómo ellos se querían salir del problema, sin saber que pues yo soy ingeniero de sistemas y yo manejo toda la parte del sistema y conozco muy bien esas partes. Entonces me mandan un documento PDF con las evidencias de lo que ellos analizaron, que ya les voy a mostrar. Entonces recibo dos documentos que ya se los voy a indicar. Aquí está el de Alcosto, el cual me comenta que pues yo hice un reclamo con la referencia de esta lavadora ASEP el 13 de junio, bueno tal, el ingreso, bueno la fecha, todas esas cosas, y solamente aquí muestran una de las fallas de la atrapamotas, lo demás no lo muestran por ningún lado, primero que todo. Entonces dice que se realiza la revisión de la lavadora y que no se encuentra ninguna falla. Cliente manifiesta que las prendas le salen con toda la mota y el filtro atrapamotas sale limpio. Se realiza prueba con ropa y se observa que la ropa no sale con motas. Entonces aquí ya empiezan a mentir y ya les muestro por qué con el otro documento que ellos envían. Se le explica al cliente la clasificación que tiene que realizar la ropa. Cliente está descontento con el producto. Se realizaron pruebas de funcionamiento, la lavadora encendía y no presentó fallas. De lo que encendía, de esto yo no he dicho nada. Ellos ya le empiezan a meter cuento a uno para que uno desista de las cosas, pero entonces por eso estamos haciendo este video, para que se den cuenta cómo de mala fe Alcosto nos tira, se podría decir, a sus clientes para que nosotros desistamos de las cosas. Bueno, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el producto no se comprueban fallas. Aquí dice que Industrias ASEP está presto pues a prestar su garantía, que está dispuesto, que yo no sé qué cosa, bueno, y eso pues ha sido todo. Bueno, listo, aquí no hay nada bueno, se puede decir. Aquí está la persona que me atendió, que es Juan González. Bueno, le damos aquí, vamos al documento que ASEP envió. Primero que todo, bueno, aquí me tocó de quitar un poquito las cositas, mi número de celular, mi cédula, el barrio donde vivo, la ciudad. Bueno, aquí dejo mi nombre y algunos otros datos que sí los voy a dejar pues para que se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Entonces, primero que todo, bueno, aquí me mandan la etiqueta de la lavadora, de la cual se le hizo pues el seguimiento. Por aquí es donde yo alcancé a mirar el celular con el cual se tomaron las imágenes, que ellos vienen y me envían un documento PDF como lo estamos mirando, y aquí muestran las escobillas, el atrapamotas limpio, no tiene nada, y me mandan estas imágenes que él sacó en ese momento, las cuales están en una resolución súper baja, porque miren que yo voy a hacer zoom en esta y miren cómo se mira esto. Esto no sirve como evidencia para nada. Inclusive vamos a mirar acá y miren esto, no se mira evidencia para nada con esto, aunque por aquí se ven unos punticos porque el técnico ese día sí miró las motas. Miren, vamos a mirar por acá. Y miren, aquí hay varias motas, pero en una mala calidad. Incluso por aquí, como les comentaba, dice el nombre del celular, por ahí lo saqué, pero miren que es que ni se alcanza a ver las fechas. Entonces, teniendo un celular de esos megapíxeles que tiene y mandarme estos pedazos de imágenes con semejante celular, yo me tomé la tarea de sacar estas imágenes afuera. Las tengo por aquí en esta carpeta y vamos a ver estas imágenes. Las traigo por acá y miren que no se alcanza a ver nada, no se alcanza a mirar nada. Miren estas imágenes tan de mala calidad que ellos me envían a mí y me dicen que aquí no se ve nada. Incluso esta está desenfocada, pantalón por acá, bueno, estas cosas. Esto no es evidencia para mandarle a alguien. Vamos a mirar los megapíxeles o los píxeles nomás que tienen estas imágenes. Y nos podemos dar cuenta que dice que de ancho tiene 417 píxeles por 233 píxeles. Ni siquiera alcanzan a tener un megapíxel estas imágenes de evidencia para enviármelas a mí. Me parece un descaro de parte de ASEP que quiera hacer esto con los clientes. Ellos lo que les interesa parece ser es el dinero y no la retención de clientes, no que el cliente quede con satisfacción del producto que compró. Y es ahí donde yo nuevamente llamo al técnico de Alcosto. Le digo que me salieron con este documento que no hace prueba para lo que se evidenció ese día con el técnico
y solamente se dedicaron fue a la atrapamotas, que ese era uno de los problemas más graves para mí, pero pues habían otros inconvenientes. Entonces el técnico de Alcosto me dice que no hay nada más por hacer y que ahí queda cerrado el caso y que yo quedo con ese producto que no sirve. Entonces, bueno, le dije listo. Me acordé en ese momento de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que supuestamente protege los derechos de nosotros los consumidores, de nosotros los clientes, y le dije a ellos que iba a colocar una queja con la Superintendencia de Industria y Comercio ante Alcosto y ante ASEP, y él me dijo que podía hacerlo. Entonces, bueno, colgué con él, llamé a los de ASEP, les comenté todo esto también y ellos me dijeron que no había nada más que hacer, que mi caso ya estaba cerrado, que yo tenía que separar la ropa, que esa era la solución supuestamente. Entonces yo le dije que no, que yo no podía estar en esas, que yo venía de una costumbre de otras lavadoras de agregar ropa y lavar y listo, y no tenía que preocuparme por nada más. Y ahora yo estaba siendo esclavo de esta lavadora por sacudir y quitar las motas y todas esas cosas. Entonces le dije que iba a colocar una queja con la SIC, ellos también me dijeron que lo haga, que no había ningún problema. Entonces inmediatamente yo me meto en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. El 25 de agosto del 2022, miré una parte, leí las instrucciones, me registré en eso de SIC Facilita, que ese es el primer paso para empezar con un diálogo, con una queja, digámoslo así. E inmediatamente coloqué un texto con todas mis quejas en la opinión que yo tenía sobre esa lavadora en la página de Alcosto, porque cuando tú compras algo en Alcosto te llega unos correos diciéndote qué te pareció y que coloques tu comentario sin ser grosero ni nada, y lo hice sin ser grosero ni nada, pero Alcosto nunca lo publicó. Solamente ellos publican lo que creen que está bien y lo que está mal. Las quejas tienen que ser muy leves para que las publiquen, si no, no las hacen públicas. Entonces, en mi caso, mi comentario que tenía varios defectos, se puede decir, entonces no lo colocaron ellos, no lo sacaron a relucir para el público. Entonces, bueno, ya registrándome en SIC Facilita, coloqué la queja entre ASEP, qué fue lo que yo estoy pues descontento con este producto que compré, y me dan 5 días para que en ese día nos reunamos con ASEP y que la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, iba a intervenir entre los dos para charlar y ver a qué llegábamos, una mediación. Tenían que pasar 5 días. En esos 5 días yo cogí pruebas en video, textos que los redacté en un blog de notas para que ese día no gastáramos mucho tiempo, porque me decían que tenemos 1 hora para mediar. Entonces todo eso yo lo organicé para que ese día que llegue ya estar con todo listo para exponer mi queja. Entonces, bueno, ya llegó ese día, 10 minuticos antes yo me conecté, y en este momento nuevamente vamos a hacer captura de pantalla para indicarles el texto del chat que tuvimos para que ustedes se den cuenta que no estoy mintiendo. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos pasó, se puede decir. Aquí estamos viendo que yo me quejé de este producto. El día que llegamos a la mediación, bueno, entonces yo le coloco que pues no tenía mucho para redactar, por eso no pude colocar todo, pero coloqué que pues que la ropa estaba saliendo con la pelusa, que eso era lo que más me dolía, y pues que yo tenía una lavadora Carley que no tuvo ese problema. Bueno, listo, que tiene un sistema de cerdas que pues es incompetente, no funciona bien, y yo lo que quiero es que se me devuelva el dinero y que ellos lleven su producto defectuoso. Entonces, bueno, listo, llega el momento de la mediación. Bueno, voy a cerrar esto porque este es lo que yo quedé con ellos, que quedó guardado, y por aquí está la transcripción del chat. Entonces ahí es donde inicia la conversación, ellos nos dan la bienvenida, que por acá abajo pues bueno va a estar, aquí está, la doctora nos saluda, nos da la bienvenida a todos dos, listo, que yo exponga, bueno, que varias cosas por ahí que casi no son relevantes. Esto es lo que yo le explico, que pues que yo estoy descontento con el producto, que ya llevo varios tiempo ahí lidiando con las motas, todo eso tal, y me dice ella que si puedo ser más específico, más preciso en lo que yo necesito. Entonces yo le dije, no, lo único que yo necesito es que me devuelvan el dinero y que ellos se lleven el producto, porque es un producto que no está funcionando bien y que tengo varias quejas sobre él. Entonces
ellos le dicen que qué opina el proveedor, o sea, SEB, a lo que yo estoy diciendo. Entonces ellos dicen esto, que ellos me mandaron el técnico en 2 oportunidades, la primera que pues no me dijo nada, simplemente fue a revisar y se fue. Y lo otro es que debemos separar pues las cobijas, tela de peluche, esas cosas así y listo. Y incluso ellos como que también tenían pensado lo mismo, de tener todo en un bloc de notas para después pegarlo, porque mire que aquí se le pegó 2 veces, a las 9 de la mañana 11:35 segundos y después lo volvieron a pegar después de unos 10 segundos aproximadamente. Entonces bueno, y la doctora Yulisa Forero Rodríguez dice pues que listo, que eso es lo que ellos dicen y que yo qué es lo que tengo que decir. No me dijeron a mí que presentara las pruebas de lo que yo estaba diciendo, simplemente se limitaron a lo que ASEP decía. Si ellos decían que no, ya, simplemente eso. Yo le expliqué todo nuevamente, todo lo tenía copiado, le pegué el texto de las quejas, todo, y simplemente ASEP dice que no es posible, teniendo en cuenta el producto está funcionando correctamente, no presentan fallas, por eso estaremos en la disponibilidad de que se presenten fallas, visitarlo nuevamente. Entonces yo le digo que así como dice ASEP, el producto está funcionando dentro de su normalidad como ellos lo dicen, pero es un producto que tiene una mala fabricación. Entonces, ¿que cómo íbamos a hacer? ¿Qué otras falencias? Yo les comenté todo. Este documento lo voy a colocar ahí en la descripción del video. Y la doctora nuevamente le dice, bueno, señor Ricardo, conforme lo puesto, el señor proveedor se mantiene en su posición. Y entonces ellos dicen, sí, se mantiene en su posición, no pasa nada. La SIC no me ayudó en nada, simplemente se limitó a que yo colocara mis quejas y ASEP simplemente dijo que no estaba de acuerdo. Y pues me dicen que no podemos hacer nada, entonces yo le dije que podría presentar un video con las evidencias a la SIC para que ellos se den cuenta y que así de pronto tomen sanciones ante ASEP. Y la SIC me dice que no, que yo el video debo enviárselo a ASEP, que ellos no van a hacer nada. Entonces pues no tenía nada más que hacer, la SIC no sirvió para nada aquí y listo, y ya se despidieron, no pasó nada. Miren, aquí es donde ya me dice que le podemos mandar el video a la SIC y ellos dicen que no, que se lo mande a ASEP y pues no pasó nada. Y como se pudieron dar cuenta, pues no pasó nada, me quedé con ese producto ahí. He querido hacer este video ya hace muchísimos meses. Hoy día es 16 de enero del 2023 que recién hago este video porque la verdad estaba muy ocupado. Yo tengo un canal de YouTube, tengo mis clientes, entonces no podía hacer este video. Siempre tenía ganas de hacerlo. Cada vez que yo lavaba en esa lavadora tenía ganas de hacer el video, incluso me daban ganas hasta de cogerla, agarrarla a patadas esta lavadora. Pero bueno, ya llegó su día de haber grabado el video, eso es lo que yo quería. Ahora sí, pues lógicamente yo no puedo seguir utilizando esta lavadora porque vivo esclavo de ella. Si separo la ropa, de igual manera la mota está ahí. Si coloco ropa solamente que bote motas, pues me va a salir con motas. O sea, ¿para qué colocan un atrapamotas o atrapapelusas que no va a funcionar? O sea, ¿para qué lo ponen? Entonces, ¿para qué mandan instrucciones de lavado sabiendo que el atrapamotas no va a funcionar? Eso es lo que más me tiene. Y lo otro es que solamente puedo lavar en medio. En mínimo no se puede, en bajo no se puede y en máximo tampoco. Los golpes que da esta lavadora, esos detenimientos que mueven la lavadora, el sonido que provoca esta lavadora cuando está centrifugando comparado con la que tenía. Es que la Calley nosotros la teníamos en la cocina, incluso porque vivíamos apretados en ese tiempo. Y normalmente en la cocina estaba la lavadora, ella sonaba lo que tenía que sonar, suave, todo normal. Y esa de acá nos toca tenerla en el patio de atrás porque cuando empieza el centrifugado nos toca cerrar la puerta porque es un sonido que si estamos al lado de la lavadora no se puede charlar fácilmente con otra persona, o sea, suena fuertísimo. Y entonces pues ya viendo que la SIC no pudo hacer nada, no hicieron nada, incluso pareciera que hubiesen sido amigos los de la SIC y ASEP, o sea, porque no pasó nada, no me pidieron pruebas, nada. Y pues yo, bueno, ya se podría decir que perdí esa plata, 2.039.900. Me quedé con un producto que no funciona como venían funcionando los demás. Y pues ahora lo que me queda es cambiar de lavadora. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir lidiando esta lavadora, me quita mucho tiempo estar quitando esa pelusa y ese tipo de cosas. Yo quería una Calley, pero el técnico que vino a mirar todo esto que yo hice me dijo que pensara bien y que de pronto me comprara una Samsung
Incluso también me dijo que podía hacerlo con una LG, que esas eran buenas marcas. Pero bueno, eso es una decisión que la voy a tomar ahora, ya desde ahora voy a empezar a investigar, porque ya hice el video y eso era lo que tenía, lo que me tenía atado a esa lavadora, que no me podía deshacer de ella. Y pues lógicamente de que cuando ya tenga la lavadora voy a hacer otro video mostrándoles cuál fue la que decidí. Y pues como ASEP no me quiso devolver el dinero, no se quiso llevar su producto, y lo otro es de que yo no se la puedo vender esta lavadora a otra persona porque la voy a meter en ese chicharrón otra vez a otra persona. Entonces la idea es que me toca deshacerme de ella de alguna manera, y eso es algo que lo voy a hacer en otro video. Voy a pensar bien qué hago, posiblemente la destruya, y pues la lavadora es mía, es de mi propiedad. Esta lavadora todavía está dentro de la garantía, ahí les muestro también la factura de cuando se la adquirió. Entonces eso, espero que les haya gustado ese video, que se hayan informado de este tipo de cosas que pasan, esta experiencia, para que a ustedes no les pase. Y ya nos vemos en el siguiente video dentro de unos días, y que estén bien y chao.